En el reino de Gran Reich, dentro del Palacio Real, existe una antigua costumbre: contratar tutores reales para educar a los príncipes y prepararlos para la sucesión al trono. Aquellos elegidos para ser tutores son la élite, talentos excepcionales buscados en todo el reino. El tutor a quien el rey confió la tarea se llama Jaime. El rey tiene 6 hijos, incluida una princesa y 5 príncipes. Aunque ha decidido que el heredero será el hijo mayor, el futuro es impredecible. ¿Quién sabe cuándo llegará la desgracia? Por eso, el rey quiere que yo eduque a sus hermanos para nutrirlos y prepararlos para la sucesión, en caso de que ocurra algún imprevisto. El carruaje que transportaba al tutor real llegó a la capital. Descendí con una presencia imponente y llena de confianza. Pensé que el rey había elegido a alguien muy confiable, pero los 2 guardias de la puerta mostraron dudas solo por mi altura. Aunque intenté presentarme, insistieron en que yo era el hijo del tutor real. Por suerte, la reina apareció en ese momento. De lo contrario, no sé cuánto tiempo más esos 2 jóvenes habrían intentado acariciarme la cabeza. Después, ella me presentó brevemente a los príncipes. Ella no entendía por qué los tutores anteriores habían renunciado tan pronto. Aunque veía a los príncipes muy obedientes, fueran portados o problemáticos, yo estaba decidida a cumplir esta misión. Luego me llevó a la habitación de los príncipes. La puerta se abrió, entré, y me presenté ante ellos. Los príncipes aparecieron ante mis ojos de manera perfecta, como si hubieran salido de un cuadro. Uno de ellos me tendió la mano para saludar y habló muy educadamente, pero esa cortesía solo duró 2 frases. Ese príncipe cambió inmediatamente de actitud, hablando de manera arrogante, altanera y sin tenerme en cuenta. Su nombre es Leonhard, el 4º príncipe del reino. ¿Es guapo? Sí, pero cada vez que abre la boca, emana una arrogancia, un ego tan alto como el Everest. Inmediatamente le puse el apodo de Príncipe Everest Arrogante. Mientras él se jactaba, otro príncipe se abalanzó, me levantó en brazos y jugó conmigo. Esta persona se llama Licht, el 5º príncipe. Nunca pensé que un miembro de la realeza pudiera ser tan descarado, así que lo llamé Príncipe Playboy. Al ver esto, el 3er príncipe vino a corregir a su hermano menor y se disculpó conmigo. Su nombre es Bruno. Preguntó sobre mi educación y antecedentes, pero al recibir la respuesta de que nunca había asistido a una escuela formal, cambió su actitud a una fría. Verdaderamente un príncipe intelectual. El último en ser presentado fue Kai, el 2º príncipe, quien se veía bastante intimidante al saludarme con una mirada de desprecio, y luego se fue en silencio sin decir una palabra. Bueno, al menos el saludo ha terminado. Inmediatamente fui al grano. Quería entrevistar a los príncipes. Entrevistarlos uno por uno me ayudaría a comprender su nivel para poder planificar las lecciones, pero el 4º príncipe se opuso de inmediato y enérgicamente porque odiaba a los tutores, pensando que yo sería igual que los anteriores y me iría tarde o temprano. Bruno también estuvo de acuerdo porque creía que un tutor sin un título formal no podría enseñarle. Licht siguió a la mayoría, mientras que Kai no tuvo opinión. Ahora entiendo por qué los tutores anteriores se fueron tan pronto. Los príncipes los habían insultado antes de despedirlos. Pero ¿qué importa? No me importa. Lo que quería saber era quién sería entrevistado primero. Se me había encomendado la importante tarea de educarlos. Por lo tanto, rendirse a mitad de camino no era una opción. El 4º príncipe aún no cedía, planeando persuadir a sus hermanos para que pidieran al rey que me despidiera. Pero Licht le lanzó un jarro de agua fría. Él fue el primero en aceptar la entrevista. Bruno tampoco quería discutir, pero quería ver qué tipo de persona era el tutor que el rey había invitado especialmente. Después de eso, el príncipe Kai también se acercó a mí, murmurando palabras ininteligibles, pero parecía que me estaba diciendo que me fuera, y luego se fue en silencio. Los 3 se marcharon, dejándonos solos a Leonhard y a mí. Finalmente, lo llevé a mi habitación y lo interrogué allí mismo. El 4º príncipe Leonhard, 15 años, el chico más guapo del continente, apodado el Lirio del Gran Reich. Su temperamento, según los documentos que encontré, era descrito como humilde y amable. Pero en realidad, era un arrogante príncipe Everest. El propósito de esta entrevista era doble: conocer mejor su carácter y evaluar su rendimiento académico. El problema era cómo conseguir que hiciera el examen. Cuando le pregunté a Leonhard por qué odiaba a los profesores, simplemente dijo que los odiaba como odiaba las zanahorias y los pimientos. De repente, puso a los profesores en la misma categoría que la comida. Tras un interrogatorio prolongado, finalmente descubrí una parte de la razón. Ningún tutor se había preocupado realmente por él. Hasta ahora solo se habían preocupado por el estado de ánimo del rey. Y lo más importante, odiaba estudiar, pero los tutores lo obligaban a hacerlo. Por lo tanto, los tutores eran como enemigos. Así, lo único que aprendió de sus tutores fue a huir, corriendo un día, montando a caballo al siguiente. Gracias a innumerables ausencias, ganó muchos trofeos, especialmente en atletismo. Dada esta situación, me pregunté si darle un examen solo lo haría salir corriendo. Y tal como predije, tan pronto como levanté el examen, Leonhard se arremangó los pantalones y salió corriendo.
Pero lo más sorprendente fue que pude seguirle el ritmo. Aunque la puerta principal estaba bloqueada, todavía estaba la ventana. Leonhard intentó escapar por allí, pero accidentalmente tiró su diario. Lo recogí rápidamente y me metí debajo de la silla para leerlo. Después de leer algunas líneas, me di cuenta de que el diario estaba lleno de cosas negativas. Incluso las trivialidades sumían a Leonhard en la desesperación y la decepción. Cuando salí y le pregunté al respecto, Leonhard lo negó rotundamente, diciendo que era el diario de Licht. Así que se lo devolví. En ese momento, Leonhard finalmente admitió que era suyo. Aprovechando esta debilidad, la usé de inmediato para obligarlo a hacer la prueba. Al final, Leonhard, a regañadientes pero con seriedad, completó y llenó todas las respuestas. Después de recibir los resultados, le dije a Leonhard que se reuniera conmigo a las 4 de la tarde para comenzar la primera lección, y salí de la habitación. Leonhard todavía estaba enfadado, pensando en cómo pedirle al rey que me despidiera, cuando de repente escuchó la puerta abrirse. Pensó que había vuelto para suplicarle que asistiera a la lección de las 4, pero resultó ser una sirvienta que traía pasteles. Yo mismo había dispuesto que se los trajeran como recompensa para él. Así, Leonhard abandonó la idea de hablar con el rey, pero aún no había aceptado a este tutor. Ahora era el turno del siguiente príncipe, el sabio príncipe Bruno. El tercer príncipe Bruno, de 16 años, había sido elogiado desde niño como un niño prodigio con un conocimiento extraordinario. Podía dar conferencias en muchas áreas y era considerado un joven erudito prometedor. Estos son los detalles que había recopilado. Al entrar en su habitación, me sorprendió un poco encontrarla llena de todo tipo de libros. Pero el problema crucial era cómo conseguir que hiciera la prueba. Inesperadamente, tan pronto como se la di, Bruno la aceptó y la completó de inmediato en un abrir y cerrar de ojos. No solo eso, sino que también quería poner a prueba mis propios conocimientos y habilidades. Hasta ahora, todos los tutores habían sido inferiores a Bruno. Si no podía demostrar mi valía, sería despedido. Pensé cuidadosamente, aceptar el desafío no era una buena idea. Pero de repente, Bruno comentó que no esperaba que un tutor real fuera tan pequeño. Cada vez que escuchaba la palabra pequeño me sentía ofendido. Acepté la prueba de inmediato. El primer desafío que propuso Bruno fue una partida de ajedrez. A partir de una partida, se pueden ver muchas cosas sobre el oponente. Bruno, con una tasa de victorias del 100%, estaba extremadamente confiado. Pero con solo unos pocos movimientos simples, lo puse en jaque mate. Bruno se quedó mudo, incapaz de creer lo que veía. Continuó con la parte de cálculo mental. Él perdió. Pasando a la música podía reemplazar a toda una orquesta. En cuanto a las apuestas, volvió a perder estrepitosamente. Bruno comenzó a tambalearse y le costó creerlo. Finalmente, sacó algo de lo que estaba más seguro. Conocimiento. 100 preguntas difíciles de diversas áreas, escritas al azar en 5 idiomas. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, ya había presentado mi trabajo, incluso corrigiendo errores de ortografía. El resultado sumió a Bruno en la desesperación. Desde niño, se había dedicado a estudiar para destacar. Y ahora, al ser derrotado por un genio, se sintió desconcertado. En ese momento, me fijé en la investigación de Bruno y le pedí permiso para leerla. Después de echarle un vistazo, la reconocí e incluso le di consejos para mejorarla. Al ver que su arduo trabajo era comprendido y reconocido, e incluso recibía comentarios constructivos, Bruno se emocionó, se arrodilló en el suelo y me llamó maestro con ojos llenos de admiración. A partir de ahora, soy la persona a la que más respeta. Resulta que el deseo de Bruno de ponerme a prueba era simplemente encontrar a alguien mejor que pudiera enseñarle lo que no sabía. Pero eso de llamarme maestro, suena un poco extraño. Me negué, pero Bruno insistió obstinadamente en llamarme así. Afortunadamente, justo en ese momento, Licht irrumpió preguntando si ya había terminado la entrevista, y casi me lleva en brazos. Si Licht no hubiera aparecido, no sé cómo habría escapado. Así terminaron los dos. El siguiente es, el príncipe Licht. Según la información de la investigación, Licht es el quinto príncipe, de 14 años, un joven apuesto con una personalidad alegre, muy cercano a nobles de otros países. A menudo se escabullía a la ciudad, y destacaba entre la multitud, especialmente entre las mujeres. Se le podría llamar extremadamente extrovertido. Finalmente, llegamos a su habitación. Me sentí un poco mareada por ser cargada al revés de esa manera. Licht abrió la puerta y me presentó a todos. Resultaron ser las novias de él, pero ser confundida con un niño no siempre es malo. Cuando Licht dijo que había una pequeña tutora real, estas chicas estaban ansiosas por conocerme, pero solo por un momento, ya que aún tenía que entrevistar a Licht. Con un poco de reticencia, se fueron para darnos a los dos un poco de espacio privado. Después de todo, no era solo yo. Licht también tenía asuntos privados que preguntar. Pensé que sería sobre mis estudios o mi historial, pero lo que a Licht le intrigaba eran mis partes del cuerpo. Tanto que solo recibir una bofetada en la cara fue un alivio. Después de eso, le di el examen, pero Licht no se concentró y siguió diciendo tonterías.
Le recordé que se concentrara seriamente, pero Licht ya había terminado hace mucho tiempo. Luego, justo cuando estaba a punto de ir a entrevistar al último príncipe, Licht me llamó para hacer una pregunta. Si hubiera sido el tipo de pregunta de antes, la habría rechazado. Pero la pregunta de Licht fue, ¿quién es Heine realmente? Presme. Otros tutores eran famosos por sus títulos grandiosos, pero solo yo era extremadamente reservada con la información. En ese momento, la mirada de Licht se volvió increíblemente aguda y penetrante, pero al segundo siguiente, volvió a su habitual expresión juguetona. Las novias de Licht asomaron la cabeza preguntando si la entrevista había terminado. Al vernos tensos, les dijeron que solo estábamos discutiendo asuntos serios, así que no había nada de qué preocuparse. Acordé encontrarme con Licht en el gran salón a las 4 de la tarde y me fui. Después de que me alejé un poco, Licht volvió a abrir la puerta para verme ir, y me volví cautelosa. Había sido demasiado complaciente con él. Los 3 príncipes habían terminado, ahora solo quedaba el segundo príncipe, Kai. 17 años, una persona tranquila que rara vez se dejaba ver entre la multitud. Después de un altercado en la academia militar, fue suspendido, una figura conocida por su temperamento irascible. Tras llamar a la puerta un rato sin obtener respuesta, le pregunté a una sirvienta qué pasaba y supe que el príncipe estaba fuera, y no estaba en la habitación. Luego le pregunté por el príncipe Kai, pero la sirvienta parecía no comunicarse bien, y no sabía nada. El rumor de que era alguien aterrador parecía ser cierto. La situación parecía un poco peligrosa, ya que solo quedaba 1 hora para la cita y necesitábamos encontrar al príncipe Kai rápidamente. Corriendo a buscarlo, me encontré con el perro del palacio que había robado un libro. Mientras lo perseguía, vi a alguien tirado en el suelo. Pensando que era una escena de asesinato en el palacio, resultó ser el príncipe Kai durmiendo. Recordé que el príncipe me había dicho antes que me fuera. Mientras pensaba, Kai se despertó de repente y me levantó. Resultó que me había confundido con el perro. Bueno, al menos me considera su nuevo tutor, y parece que no necesito ser demasiado cauteloso con él. Por la forma en que Kai hablaba, empecé a dudar un poco de la información en esos documentos. Al darme la vuelta, vi a Kai mirándome fijamente. No era que Kai intentara parecer aterrador, sino que su mirada era inherentemente aguda. Parecía aterrador, pero en realidad era muy gentil. La frase vete de esta mañana, en realidad significaba que quería ayudar porque hablaba en voz baja. Leí mal sus labios. Mientras Kai hacía un examen, entró una niña. La niña era la princesa menor, llamada Adele. Cuando Kai hablaba de su hermana, su expresión se volvía tierna. Me confió que me apreciaba porque, de entre todos los tutores, yo era el primero en hablarle y confiaba en mí para su educación y la de sus hermanos en el futuro. Después de entregar el examen, se quedó dormido. Una persona madura y gentil, completamente diferente a los rumores. En lugar de escuchar tales informaciones, es más preciso sentirlo por uno mismo. También recibí una nueva lección útil para mi trabajo de tutor real. En el gran salón, terminé de calificar 4 exámenes, y faltaban 10 minutos para la cita. Me preguntaba si vendrían. En ese momento, Leonhard estaba sentado solo en el columpio, pensando que si nadie venía, renunciaría. De repente, Bruno pasó corriendo, lo vio y lo llamó para ir a la escuela juntos. Leonhard se sorprendió porque, al principio, Bruno se había opuesto enérgicamente. Sin embargo, ahora respetaba mucho al nuevo tutor. Sin embargo, tan pronto como se abrió su perspectiva, Bruno cambió por completo su actitud, volviéndose muy respetuoso conmigo. Cuanto más escuchaba Leonhard, más se molestaba, así que se apresuró a irse, dejando a Bruno atrás. Faltando 3 minutos para las 4, Bruno entró apresuradamente por la puerta y se disculpó por llegar tarde. Resultó que creía que llegar 10 minutos antes para prepararse era muy necesario. Le dije que podía llegar a cualquier hora, siempre y cuando no me llamara maestro delante de los príncipes, ya que sería muy vergonzoso. El siguiente en llegar fue el príncipe Licht. Entró por la puerta y me llamó por mi nombre de manera familiar, lo que molestó y puso celoso a Bruno hasta la ira. Mientras tanto, yo pensaba que era normal porque el estatus del príncipe era superior al mío, por lo que dirigirse a mí de esa manera no era un problema. Sin embargo, no debería ser demasiado familiar. El mero hecho de dirigirse al maestro de esa manera fue suficiente para que Bruno y Licht discutieran ruidosamente. Aún faltaban 2 minutos cuando llegó el príncipe Kai. Los otros 2 todavía se ignoraban y discutían cada vez con más fuerza. Solo cuando Kai se interpuso entre ellos y los fulminó con la mirada, ambos se callaron. Después de eso, les dijo en voz alta que ambos eran chicos buenos, lo que hizo que ambos se disculparan voluntariamente. Resultó que él era el mediador entre los hermanos. Quería que todos se acercaran. Aunque su apariencia era un poco aterradora, por dentro era extremadamente puro, lo que hacía imposible que sus hermanos lo contradijeran. Finalmente el reloj dio las 4 y solo faltaba el cuarto príncipe Leonhard. Licht sugirió que el grupo estudiara sin Leonhard, pero como era la primera sesión de estudio en grupo, nadie debía faltar. Por lo tanto, la pospusieron para otro día. Bruno no pudo soportar este desperdicio.
así que se apresuró a buscar a su hermano. Tan pronto como abrió la puerta vio a Leonhard escondido detrás de ella. Leonhard dijo que solo vino a ver mi fracaso cuando Kai y Licht no vinieran. Pero inesperadamente, esas dos personas ahora están completamente cercanas a mí. La razón es bastante extraña. A las amigas de Licht le gusto yo, mientras que Kai piensa que la nueva tutora es pequeña, suave y linda. Ahora que estamos los cuatro presentes, planeo comenzar la lección. Al ver esto, Leonhard intentó huir, pero Licht lo retuvo. Lo primero que hice fue devolver los exámenes calificados. Primero Bruno con la puntuación perfecta, luego Kai con 87 puntos, Licht 60 puntos y finalmente Leonhard con 1 punto. Esto sorprendió a todos. Bruno no podía creerlo, así que pidió prestado el examen para revisarlo. Quizás las respuestas se llenaron en el lugar equivocado. No. Quizás estaba cansado. No. Quizás fue por el poco tiempo. No. Todos tuvieron el mismo tiempo. De hecho, Leonhard fue quien más tardó. Solo obtuvo 1 punto por escribir correctamente su propio nombre. Esto hizo que Licht se riera sin parar. Pero incluso si Licht no se hubiera reído, todos se quedaron sin palabras con Leonhard. Afortunadamente, Kai fue lo suficientemente atento como para consolarlo. Aunque su mente era un poco lenta, al menos sus extremidades estaban bien desarrolladas. Después de muchas palabras de consuelo, de repente dije que las puntuaciones eran terribles, lo que hizo que Leonhard se enojara y se molestara, y salió corriendo. A esa velocidad, nadie podría detenerlo. Pero el problema importante ahora es por qué Leonhard odiaba tanto el estudio. Resulta que desde hace mucho tiempo no solo odiaba el estudio, sino que también odiaba a los profesores. En ese entonces su primer tutor era extremadamente estricto, porque no podía aprender tan rápido como sus hermanos. El tutor se centró en él, creando una terrible presión que dejó profundas cicatrices en el corazón de Leonhard. Por eso empezó a odiar a los profesores y a verlos como enemigos. Después de escuchar esta historia, me di cuenta de que tenía que actuar de inmediato para cambiarlo. Le demostraría que no era su enemigo. Luego me acerqué a la ventana, sin decir una palabra. La abrí de par en par y salté, aunque estábamos en el tercer piso. La escena era genial, pero el grito de «¡Maestro!» de Bruno arruinó esa genialidad. Mientras tanto, Leonhard pensaba que solo huir podía hacerlo sentir cómodo. Pensándolo bien, ningún tutor lo había alcanzado nunca. Justo entonces, oyó que alguien lo llamaba «Príncipe» desde atrás. Se dio la vuelta, se murió de miedo al verme allí, montado a caballo. Resulta que mis piernas eran demasiado cortas para alcanzar los estribos. Tenía una postura tan vergonzosa. Le pregunté a Leonhard si podía detener el caballo para que pudiéramos hablar. Pero montar a caballo de esa manera era aterrador. ¿Quién se atrevería a detenerse? Sin otra opción, salté, abracé a Leonhard, y ambos caímos en un arbusto. La gente pensaría que Leonhard se desmayó por el miedo, pero, de hecho, solo estaba boquiabierto, asombrado de que alguien que montaba a caballo por primera vez pudiera alcanzarlo. En este punto, finalmente tuve tiempo y oportunidad para explicar el problema anterior. De hecho, no tenía la intención de criticar a Leonhard, solo quería hablar para encontrar el método adecuado para enseñar a cada individuo, y para decirle que no se desanimara por el examen de hoy. Todos tienen sus propias debilidades, y solo aquellos que reconocen sus debilidades pueden volverse más fuertes. Al escuchar esas palabras, Leonhard gradualmente se abrió y aceptó a este nuevo tutor. Pero ahora el problema más importante es cómo regresar. El camino era bastante largo, y si se iba a pie, podría llevar varias horas. Mientras tanto, en el Palacio Real, todos estaban extremadamente preocupados porque no podían encontrar ni al tutor ni al príncipe. Bruno, impaciente, intentó ir a buscarlos por su cuenta, pero fue detenido por los guardias. Afortunadamente, los dos fueron encontrados antes del amanecer. Al regresar al palacio, una sirvienta me llevó a la habitación que me habían asignado para descansar. Una habitación demasiado grande para una plebeya. La cama también era muy grande, lo que me dificultaba dormir. Y mientras me retorcía, rodé directamente en el hueco junto a la cama. Por la mañana, la sirvienta vino a despertarme y se sorprendió al no verme en la cama, sino atrapada en el hueco toda la noche. Cuando llegué al gran salón para empezar mis clases, me sorprendió ver a Leonhard ya sentado allí. Resulta que Leonhard quería intentar cumplir las promesas de ayer estudiando. Mientras él hacía sus deberes, llegaron los otros tres príncipes, y como siempre, Bruno y Licht estaban discutiendo ruidosamente. Parece que mi futuro trabajo como tutor será bastante duro. Hoy, en lugar de estudiar en casa, el grupo tendrá una salida práctica para visitar la capital y aprender sobre la vida de la gente común. Al escuchar que iban a salir a la calle, Licht se mostró muy emocionado. Solo quería salir a jugar rápidamente. La situación de la ciudad ha sido normal últimamente, por lo que el viaje será seguro. Al escuchar eso, Kai y Bruno parecían aliviados. Pero como siempre, el problema vino de Leonhard. Se negó a bajar a la calle, preguntando por qué la familia real necesitaba entender la vida de la gente común. Así que tuve que intervenir, contándole una historia histórica de hace 200 años, sobre una princesa que ignoró la vida de la gente y vivió en la opulencia, lo que enfureció tanto al pueblo que se rebelaron y la llevaron a la guillotina. Incluso había una ilustración.
Al escuchar eso, Leonhard se asustó y aceptó ir con la condición de que no lo llevaran a la guillotina. Luego, citó a todos en el patio a las 10, por razones de identidad encubierta. Quería que todos se vistieran de forma que no fueran reconocidos. Pero después de las 10, nadie había aparecido todavía. Justo en ese momento, Licht apareció primero. Acostumbrado a salir a la calle, la ropa que llevaba le quedaba muy bien. Después, los otros 3 también salieron. Afortunadamente, todos iban vestidos con ropa normal. Bruno pensó que aún necesitaban cubrirse la cara. Por suerte, Licht advirtió con su experiencia. De lo contrario, los 3 habrían ido con máscaras sospechosas. Cuando todos estuvieron listos para partir, su abuela salió llorando y despidiéndolos como si fueran a ir muy lejos. Después de caminar un poco, detuve al grupo en un callejón al azar, y desde allí caminarían. Como era la primera vez que salían a la calle, todos se sentían extraños, excepto Licht. Bruno incluso sacó un mapa para comprobar la dirección. Ahora empezaría a asignar tareas a cada uno. Me di la vuelta y vi a Licht susurrándole algo a Kai. Luego el grupo empezó a pasear. Bruno se aferraba al mapa, intentando memorizarlo y compararlo con el paisaje. Licht se burló de él llamándolo aficionado, y se ofreció a ir delante para guiarlos. Pero cuanto más caminaba, más se confundía. Resultó que cada vez que Licht salía a la calle, eran sus novias quienes lo guiaban y le indicaban el camino. Así que ahora no sabía a dónde iba. Además, este lugar está bastante concurrido. Esta es la avenida principal de la capital, y tanto el teatro como el ayuntamiento están justo aquí. Gracias a instalaciones como estas, la ciudad tiene una población de unos 1.300.000 habitantes. Por lo tanto, no deben separarse, especialmente Leonhard. Parece que mi historia realmente lo asustó. Así que tomé su mano para demostrar que mientras no revelaran sus identidades, estarían a salvo. Pero mientras guiaba a Leonhard, vi a Licht susurrándole algo a Bruno. Y cuando llegaron a la zona comercial, propuse que nos separáramos para ir de compras. Kai y Bruno se separaron rápidamente hacia donde querían, mientras que Leonhard admitió torpemente que nunca había ido de compras. Al ver esto, los dos lo llevaron a una tienda departamental. Licht volvió a susurrar algo delante de mí. Luego, al entrar a la tienda, Leonhard miró a su alrededor, y eligió algo que le gustó. Su sentido de la estética es realmente terrible. Eligió una muñeca fea e incluso la elogió por ser linda, lo cual es completamente incomprensible. A la hora de pagar, al escuchar el precio de 55 centavos, el niño no conocía el valor del dinero y sacó todo el montón, así que tuve que darle una lección en el acto. Es una suerte que Leonhard sea de la realeza, de lo contrario habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Y es una suerte que el empleado que conocieron fuera amable, de lo contrario no habría quedado nada. Después de eso, Licht dijo que tenía asuntos personales y se llevó a Leonhard. Parece que los príncipes están tramando algo. Bruno todavía estaba absorto en la librería como si quisiera comprar toda la tienda. Le recordé que solo eligiera un libro que realmente necesitara. Afortunadamente, se encontraron con un amable vendedor que marcó los libros que Bruno había elegido para que pudiera comprarlos la próxima vez. Luego, los dos fuimos a encontrarnos con el príncipe Kai. Me dijo que fuéramos a la plaza, y al llegar, nos sorprendió ver muchas palomas posadas sobre él. Resulta que había gastado todo su dinero en comprar comida para pájaros. Entonces Kai me preguntó si quería alimentarlas. Tan pronto como lancé la comida, las palomas se abalanzaron sobre ella y luego intentaron llevar. Por suerte Kai me agarró. De lo contrario, habrían perdido un tutor. De repente Licht los llamó y señaló un puesto de salchichas, diciendo que quería comer. Todo el grupo se sintió torpe sobre cómo comer, así que hice una demostración de cómo comía la gente común. A pesar de las instrucciones, Bruno y Leonhard se veían rígidos mientras Kai y Licht comían con entusiasmo. Cuando el sol comenzaba a ponerse y se preparaban para regresar al palacio, ocurrió un incidente inesperado. Un ladrón perezoso le arrebató la bolsa a una anciana y la tiró al suelo. Esto enfureció a los príncipes. Sin embargo, la anciana solo estaba preocupada de que su querido nieto no resultara herido. Al ver la preocupación de la anciana por su nieto, los príncipes recordaron a su propia abuela, la reina, lo que despertó el sentido de la justicia en Leonhard. Intentó usar su velocidad para perseguir al ladrón y hacerlo pagar, pero Kai lo detuvo. Mientras todos aún se preocupaban por la anciana, Kai alcanzó al ladrón y recuperó la bolsa. Esto hizo que Leonhard se sintiera avergonzado. Rápidamente, el ladrón fue arrestado por la policía y se lo llevaron. La anciana se acercó a agradecer a Kai con una bolsa de dulces por recuperar su bolso. Leonhard también recibió una bolsa de la anciana. Aunque dijo tímidamente que no había ayudado en nada, su valiente acción de defender a un extraño fue digna de elogio. De camino a casa les pregunté qué habían aprendido, pero todas las respuestas fueron superficiales, lo que indica que aún no habían captado la verdadera lección. Lo que deberían haber visto es la sonrisa de la gente de aquí. Aunque existen malas personas en una sociedad de 1.300.000 personas, hay 1.300.000 formas de vivir y personalidades, y el rey Víctor, su padre, había trabajado muy duro para mantener esas sonrisas. Si se convirtieran en reyes en el futuro, también tendrían que esforzarse como él. Then I noticed a strange bag next to them, and asked what it was.
But the group HID it and refused to say, as if they hadn't fully accepted me yet. That night, as I was taking a walk to clear my head, Leonhard suddenly carried me away somewhere. Knowing for sure they were up to something, I poked my head out and said that whatever it was, I wouldn't be surprised. But I was truly surprised. The princess had prepared a welcoming party for me, with the gifts they had bought that day. That night, I slept very well with the gifts I received. One night, as I was preparing my lesson for the next day, I suddenly heard a loud commotion outside. A moment later, someone knocked on the door, saying that His Majesty, after half a year's absence, had now returned and wished to see me and the princess. Early the next morning, I was escorted to the king's residence. For some reason, I felt restless and anxious, and this unease was not only mine, but the princess also felt it. Although the princes all deeply respected their father, they also felt immense pressure. Only Kai was eager to meet the king, for his heart was as vast as the universe, like the galaxy itself, so it was not surprising that their relationship was not like a normal father-son pair. After the formal royal greetings and rituals, the king suddenly burst into tears. It turned out that the princes felt awkward because their father was too warm and affectionate, which made them not really want to see him much. So the legendary god of war was just like a normal father after all. Seeing his sons getting along well with their new tutor made him very happy. But the fatherly role was over, and now he would speak to them as a king. After reviewing the reports and test results of his sons, he pointed out each one's shortcomings. The one who bothered him the most was Leonhard. However, Leonhard himself had forgotten what it was that had bothered his father. Fue una prueba con una puntuación de 1. Si las cosas siguen así, tu ascenso al trono será solo un sueño vano. Por lo tanto, el rey le pidió a Leonhard que repitiera la prueba y obtuviera al menos 60 puntos, de lo contrario perdería su derecho a heredar el trono. Normalmente, todos son iguales, pero este es un caso especial. Así que me encomendó la tarea de darle tutoría privada a Leonhard durante 3 días, después de lo cual sería reevaluado. Esto conmocionó enormemente a Leonhard, no le importaba mucho convertirse en rey. Pero lo que lo hizo derrumbarse fue haber decepcionado a su padre. Sin embargo, la mayor parte de la culpa fue suya, ya que había despedido a todos los tutores anteriores. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tenía un tutor genio especial, sin mencionar a sus hermanos que siempre estaban listos para ayudarlo a mejorar. Así que todos se pusieron a trabajar de inmediato. El primer paso fue determinar su nivel. Seguramente sabía cuánto era 1 más 1, ¿verdad? Pero en realidad, ni siquiera conocía las operaciones matemáticas más básicas. Esto dejó a todos completamente en silencio, como si no quedara esperanza. Le pidieron que pensara de nuevo y él respondió que era 11. Cuanto más hablaba Leonhard, más sin palabras se quedaba la gente. Le dijeron que usara sus dedos para contar, y gracias a eso, finalmente se dio cuenta de que la respuesta era 2. Pero cuando intentó una suma un poco más grande, se quedó paralizado, sin saber qué hacer con la otra mano. Kai tuvo entonces una idea brillante: combinar algo que Leonhard odiaba con algo que le gustaba. Específicamente, hacer que aprendiera mientras corría. Suena más como un castigo. Luego, intentaron pedirle a alguien que Leonhard admiraba que le enseñara, que era Bruno. Pero al escuchar a su hermano dar la lección, sus ojos se iluminaron y se quedaron fijos en él, mientras que sus oídos no captaban ni una palabra. Era inútil. Sin otra opción, recurrieron a un truco de trampa, permitiendo a Leonhard repetir la misma prueba que antes, para que solo tuviera que memorizar las respuestas. Pero, ¿realmente creía él que su hermano podría recordar las 50 respuestas en orden? Al final, tuvo que recurrir a mí. Combiné la comida con los problemas matemáticos, y Leonhard pudo resolverlos sin problemas. Así, encontraron una forma de que aprendiera, aunque seguía siendo extremadamente difícil. El tiempo pasó volando, y la habilidad de Leonhard solo alcanzó los 15 puntos, todavía lejos de los 60 requeridos. ¿Podría darle la vuelta cuando el examen fuera mañana? Leonhard quería rendirse, pero pensándolo positivamente, si ya había logrado 15 puntos esta vez, había descubierto 85 errores, y la próxima vez podría hacerlo mejor. Estas palabras tuvieron un fuerte impacto en Leonhard, dándole un nuevo espíritu. Eso es bueno, pero ya era hora de dormir. El estudio no debe perjudicar la salud. A la mañana siguiente, antes del examen, todavía estaba estudiando, tratando de aprovechar cada minuto. Finalmente, llegó la hora del examen. Leonhard estaba listo para afrontarlo solo. Sus 3 hermanos le animaron en secreto, e incluso yo, en el fondo de mi corazón, le apoyé. Después de que terminara el tiempo del examen, califiqué el trabajo de inmediato. El resultado fue realmente sorprendente. Leonhard obtuvo 59 puntos. Todos estaban eufóricos y lo felicitaron, pero olvidaron que el requisito era de 60 puntos. Por lo tanto, para cumplir su promesa, todavía perdió la herencia del trono. Sin embargo, lo extraordinario siempre sucede en el último minuto,
Yo había calificado mal un punto, el trabajo debería haber sumado un punto más, porque Leonhard había escrito el nombre correcto según mi estilo único de calificación. Así, la suerte todavía sonreía a Leonhard y el rey lo aceptó. A partir de entonces, Leonhard también aceptó de verdad a este talentoso tutor. Me tendió la mano y yo respondí con el apretón de manos informal que Leonhard había usado antes. Creo que si saludaba al pequeño príncipe con demasiada calidez y afecto, volvería a llorar. Esto avergonzaría y enfadaría a Leonhard. Esa noche, visité al rey Víctor con una botella de vino. Era evidente que se conocían desde hacía mucho tiempo, pero fingieron como si fuera la primera vez que se veían, diciendo que solo habían intercambiado cartas. Esto también era razonable, ya que para que yo me convirtiera en tutor, Víctor tuvo que aceptar una condición: mantener en secreto mi pasado. Si se revelaba, desaparecería sin dejar rastro. Un día, mientras paseaba por la ciudad para hacer algunas compras, me detuve de repente frente a una cafetería. Sin pensarlo mucho, tal vez por el destino, entré. El camarero que me recibió me sorprendió. No era otro que el quinto príncipe Licht, pero este empleado rápidamente lo negó, diciendo que era una confusión y que a menudo lo confundían con el príncipe debido a su parecido físico. Su forma de hablar y trabajar, profesional y seria, tampoco se parecía en nada al carácter de playboy del quinto príncipe. Tras presentar el menú y ayudar a Hayan a pedir, el empleado entró para avisar a la cocina. Pero en realidad, él era el príncipe Licht. Temía que si la gente se enteraba, se burlarían de él, diciendo que no era nada genial. Sin mencionar que un miembro de la realeza trabajara de camarero, si el rey se enterara, seguro que perdería su derecho a heredar el trono. Pero bueno, solo necesitaba seguir actuando con normalidad, añadiendo un poco de actuación para que yo me fuera rápido. Sin embargo, se metió demasiado en el papel y olvidó que lo estaba mirando fijamente. Le preguntó al dueño del café si había alguien más que pudiera atenderme, pero la regla de la cafetería es que una vez que un empleado atiende a un cliente, debe atenderlo de principio a fin. Por lo tanto, Licht no tuvo más remedio que aguantar un poco, pensando que yo me iría pronto. Inesperadamente, incluso saqué un libro para leer, lo que fue como un tormento para Licht. Justo entonces, estalló una pequeña pelea entre dos jóvenes, que casi hirió a una chica sentada cerca. Afortunadamente, Licht intervino, salvó a la chica y mostró su elegante porte. Luego, actuando como mediador, calmó a dos hombres que se estaban peleando. Con unos pocos gestos y palabras profesionales, resolvió ambos problemas a la vez, atrayendo la atención de todo el café. Incluso yo tuve que elogiarlo. Licht pensó que me había engañado, pero de la nada, una carta mía cayó en sus manos. Así que se acabó. Para empeorar las cosas, no solo yo, sino también su padre se enteró y pidió una reunión. La situación se volvía cada vez más grave. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo las cosas se salían de control. Por lo tanto, decidí intervenir. La conversación entre padre e hijo fue muy tensa. Intervine para defender a Licht, señalando que sus acciones eran muy serias y nada frívolas, pero la razón por la que trabajaba como camarero se debía realmente a su afición por las chicas que disfrutan de ser atendidas por un apuesto camarero. Al principio, todo fue extremadamente difícil y caótico. Pero gracias a la entusiasta ayuda de todos, combinada con sus propios esfuerzos, Licht ha madurado hasta el día de hoy. Por eso, se negó rotundamente a dejar su trabajo. El rey Víctor enfatizó que, como príncipe, un trabajo así era muy peligroso para su seguridad. Al oír esto, Licht se enfadó, creyendo que su padre solo se preocupaba por la sangre real, no por él ni por sus deseos. Igual que cuando era niño, cuando tuvo fiebre alta, su padre nunca lo visitó ni preguntó por él, y ahora fingía preocuparse, pretendiendo ser un buen padre. Pero lo que realmente le importaba, era la reputación de la familia. Dicho esto, él se marchó enfadado, convencido de que su padre nunca lo entendería. El café era su único apoyo emocional. Tan pronto como Licht estuvo a punto de volver al café, el rey Víctor apareció de repente, llegó a caballo conmigo. Al ver a su terco hijo, que no quería obedecer, el rey decidió ir directamente a ver al dueño del bar. Licht temía que su padre utilizara la relación padre-hijo para obligar al dueño a despedirlo, pero lo que sucedió después nos dejó atónitos tanto a mí como a Licht. Víctor en realidad pidió trabajar un turno en la cafetería. A pesar de que tanto Licht como yo intentamos disuadirlo, el rey no escuchó, y siguió insistiendo para convencer al dueño. Como todavía faltaban 5 horas para el cierre, el dueño aceptó darle una prueba. Esto dejó a Licht completamente mudo. El rey trabajando como camarero. Licht mismo tuvo que luchar y torpemente durante días para volverse presentable en el trabajo, por lo que seguramente su padre sería despedido rápidamente. Pero él le olvidó de quién habían heredado él y sus hermanos su apariencia. A pesar de su edad, Víctor todavía irradiaba un encanto irresistible con el uniforme de la cafetería, embelesando a todas las damas. No me quedaban palabras, no tenía nada que decirle a este rey. Por su parte, Licht, el gerente, le asignó la tarea de entrenar a su propio padre. Habiendo tenido una pelea acalorada con él esa mañana, ahora se le obligaba a instruir, lo que dejó a Licht confundido, y sin saber qué decir, pensó que no había forma de que Víctor pudiera volverse profesional en una sola noche. Poco después, una clienta pidió ser atendida.
demasiado perfecta para practicar. Víctor se acercó, se arrodilló con una rodilla ante ella y pronunció palabras dulces y seductoras. ¿Quién podría resistirse? La mujer se derrumbó ante el rey de 6 hijos, pero eso fue solo el principio. Muchos otros clientes necesitaban atención. Un cliente extranjero hizo preguntas que ningún empleado entendió. Pero Víctor intervino, mostrando su dominio de los idiomas extranjeros, dejando a su hijo boquiabierto de asombro. Impresionante, aunque Licht todavía estaba orgulloso de su reputación de seductor. Sin embargo, su padre aquí lo superó, ganándose el afecto de todos en el bar, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, todos estaban completamente cautivados. Fue solo entonces cuando Licht vislumbró una faceta de su padre que nunca antes había conocido, no como un rey agobiado por el trabajo, ni como un hombre sentimental que lloraba al ver a sus hijos, sino como un caballero perfecto, sociable, refinado y encantador. Y de manera similar, Víctor también descubrió nuevas facetas de Licht, cosas que su hijo nunca había mostrado en el palacio. Después de su turno, todo el personal, incluido el propio propietario, le rogó a Víctor que se quedara, diciendo que su presencia había hecho que la noche fuera agradable para todos los clientes. Pero en cambio, se llevó a Licht para hablar en privado. Allí, se disculpó por no haberlo entendido realmente. Todo este tiempo, lo que le había preocupado no era el honor de la realeza, sino la vida y el bienestar de Licht. Por el contrario, Licht también lamentó no haber entendido claramente a su padre. Incluso cuando estaba ocupado con los asuntos de Estado, Víctor venía a verlo cuando dormía. Claramente, ningún padre dejaría de amar a su hijo. Simplemente, habían entendido mal la forma en que expresaba ese amor. Por lo tanto, Licht decidió dejar su trabajo en el café. Yo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente, hable, con acento agudo. Este café ha aumentado enormemente mi propia eficiencia laboral, y por eso seguiré viniendo aquí todos los días. Por lo tanto, Víctor no necesita preocuparse por la seguridad de Licht, ya que yo personalmente la garantizaré. Al oír esto, Víctor estuvo de acuerdo. A partir de entonces, dejé de ver a Licht como un príncipe misterioso y simplemente lo consideré un niño inteligente y enérgico. Unos días después, reuní a los 4 príncipes para discutir un escenario hipotético. Presenté una situación. Supongamos que una joyería está en problemas y tiene que pedir dinero prestado al Estado. ¿Cómo se debería manejar este problema? Licht respondió de inmediato que el Estado debería prestarles dinero, pero su idea fue rechazada de inmediato porque las leyes estipulaban claramente que el Estado no podía prestar dinero a particulares. Luego intervino Leonhard, sugiriendo que podrían pedir ayuda a la gente, cada uno contribuyendo con una pequeña cantidad hasta que se reuniera el dinero. Aunque la idea no era del todo convincente, el rey Víctor la encontró bastante interesante. Incluso quiso presentarla al consejo. Y así, le pidió a Leonhard que escribiera un informe detallado para su discusión. Cuando Leonhard fue elogiado, Bruno sintió un poco de envidia. Desde que era niño, siempre había admirado a su padre y deseaba convertirse en un rey como él. Sin embargo, muchos creen que su hermano mayor es el verdadero heredero del trono. Para explicar un poco, esta familia tiene 6 hermanos. Hasta ahora, se han conocido 5, y el hermano mayor parece ser lo suficientemente talentoso como para no necesitar un tutor. Queriendo superar a su hermano mayor, Bruno se dedicó al estudio, pero ahora está celoso de Leonhard. Teme que su hermano menor también pueda ser un genio como su hermano mayor. Al ver a Bruno angustiado me acerqué para hablar con él, pero Bruno solo negó con la cabeza, diciendo que no había nada de qué preocuparse. Sin querer forzarlo más, cambié la conversación a la próxima presentación de tesis de Bruno en una universidad. Dado que era un tema bastante difícil, Bruno me pidió mi opinión y consejo. Después de revisarlo, comenté que la tesis de Bruno parecía una copia de una presentación anterior, carente de originalidad. Lo que más me disgustó fueron los innumerables errores de ortografía esparcidos por todas partes, que había marcado cuidadosamente. Creo que Bruno estaba agobiado por algo, pero como no quería decirlo, opté por no insistir. Finalmente, le di a Bruno el desafío de escribir un ensayo sobre los cambios que quería aportar al país. Y si no podía completar un ensayo adecuado en 2 semanas, ya no lo consideraría mi alumno. Ese desafío se convirtió en una gran motivación, levantando el ánimo de Bruno. A partir de entonces, se encerró en su habitación, trabajando incansablemente en su ensayo. Cada vez que no estaba satisfecho, tiraba el borrador viejo y empezaba uno nuevo. Noche tras noche, trabajó hasta caer dormido en su escritorio por agotamiento. Cuando llegó el día, Leonhard entregó el informe a su padre, mientras Bruno me entregaba el suyo. Solo con mirar la cara agotada de Bruno se notaba lo duro que había trabajado, y el resultado superó con creces mis expectativas. Veo que Bruno es verdaderamente digno de ser mi discípulo. Y con esta tesis Bruno puede presentarse con confianza en la universidad. Bruno fue a la universidad y comenzó su presentación. No quería decepcionarme. Al terminar, se sintió un poco desanimado al no ver una reacción inmediata.
Pero luego la audiencia aplaudió con fuerza, restaurando su confianza en gran medida. Incluso alguien lo invitó a su propia universidad para presentar más tarde. En ese momento, apareció el tercer ídolo de Bruno, el propio profesor. Impresionado por la presentación, invitó a Bruno a cenar y le ofreció renunciar al trono para convertirse en erudito junto a él. Mientras tanto, esperé a que Bruno regresara y, cuando vi el carruaje que lo traía de vuelta, también apareció un conde. Este hombre se presentó como el conde Rosenberg, asistente del gran príncipe. El conde Rosenberg me informó sobre el encuentro de Bruno esa noche. Bruno, aún conflictivo por la oferta del profesor, lo escuchó decir directamente que sus posibilidades de heredar el trono eran casi nulas, ya que el hermano mayor era claramente el más prometedor. Antes de irse, el profesor le dio a Bruno una semana para dar una respuesta definitiva. En su corazón, Bruno todavía dudaba, ya que siempre había anhelado ser un rey como su padre. Sin embargo, cuando accidentalmente escuchó a Víctor elogiar el informe de Leonhard sin reservas, Bruno se sintió aún más desanimado, perdiendo toda su confianza. Durante toda la semana, se sumió en la duda, incapaz de decidir. Un día, el dolor golpeó a Bruno mientras paseaba a un perro, o al menos, algo que no se parecía mucho a un perro. Al escuchar a Bruno desahogarse, le dije amablemente que convertirse en erudito no era algo inferior. Sabía que no tenía derecho a decidir el futuro de los 4 príncipes, pero aún esperaba que Bruno lo pensara detenidamente, porque de lo contrario, algún día, cuando la vejez y la enfermedad lo alcanzaran, podría postrarse en cama, lamentando las decisiones que tomó. Después de muchos días de reflexión, Bruno finalmente encontró la claridad y descubrió su propia respuesta. Fue a ver al profesor y le expresó que asistiría a su escuela, pero no inmediatamente. Bruno quiso esperar hasta ser realmente mayor y tener más experiencia antes de seguir un camino académico. Después de todo, su mayor sueño seguía siendo convertirse en rey como su padre, y no renunciaría a ese sueño, por remota que fuera la posibilidad. Al oír esto, el profesor sonrió, mostrando comprensión y respeto por la determinación de Bruno. Aceptó de buen grado su respuesta, e incluso dijo que Bruno podía visitarle en cualquier momento que quisiera. Después, el profesor se fue, dejando un espacio de silencio. Y en ese preciso momento, aparecí yo. Miré a Bruno con profunda admiración, pues esa inquebrantable determinación fortaleció mi fe en él. Expresé mi deseo de estar al lado de Bruno, de caminar con él hacia la meta de conquistar el trono. Sin embargo, la noticia de que Bruno no renunciaría al trono, llegó pronto a oídos del conde Rosenberg. Al oír esto, este cambió de rumbo, y decidió eliminarme. A partir de entonces, el conde Rosenberg ordenó a sus subordinados que recopilaran información sobre mí en secreto. Una noche tranquila, Kai vino a pedirme consejo. Poco después, Bruno y Leonhard también llegaron, uno tras otro, cada uno con algo que preguntar. Al ver reunidos a sus 3 hermanos, Licht no pudo quedarse quieto y también entró. Inmediatamente planteó una pregunta completamente ridícula: si tuviera que elegir entre una chica guapa pero de pecho plano, o una chica no muy destacada físicamente pero con un busto generoso, ¿a quién debería elegir? Al oír esto, Bruno frunció el ceño y gritó que Licht haría bien en irse a dormir inmediatamente por la seguridad de las mujeres del mundo. Yo, sin embargo, no me molesté en esas tonterías, y volví rápidamente a lo que Kai quería decir. Kai no ocultó nada, y admitió honestamente que Víctor le había pedido que entrenara y mejorara sus habilidades de comunicación, pero que no sabía por dónde empezar. En efecto, los 4 príncipes tenían sus propias debilidades. Licht era demasiado poco serio. Bruno todavía tenía bastante falta de confianza para ser rey. Leonhard no tenía problemas de personalidad, pero era débil en aritmética, y el único obstáculo de Kai residía en la comunicación. En casa, todo estaba bien. Pero con los sirvientes o los guardias, era otra historia. Por ejemplo, cada vez que pasaba y era saludado por un guardia, la mirada helada de Kai hacía que sintieran como si quisiera atacarlos. Y al enfrentarse a los sirvientes, la expresión severa de su rostro parecía criticar su trabajo. Kai no decía estas cosas, pero era fácil que los demás malinterpretaran su rostro. Temeroso de alejar a la gente, a menudo no decía nada, y cuanto más callaba, más se asustaban. A la mañana siguiente, llevaría a Kai a practicar la comunicación. A la mañana siguiente, los 3 príncipes me llevaron a Adele. La niña estaba de mal humor, diciendo que quería ir al zoológico porque el cachorro de su casa había arruinado su dibujo favorito. Al oír esto, sus 3 hermanos se sintieron apurados porque el zoológico estaba bastante lejos, y no querían meterse en problemas al ir. Pero al ver que su hermana estaba a punto de llorar, cedieron y decidieron llevar a Adele para consolarla. Pensé que también sería una buena idea, especialmente porque el viaje podría ser una buena oportunidad para que Kai practicara sus habilidades de comunicación. Lo primero que dije fue que practicara sonreír. Él intentó imitarlo, pero era tan rígido que Leonhard tuvo que intervenir y hacerlo por él. Al llegar al zoológico, le instruí que si Kai veía un animal que le pareciera interesante, debía intentar sonreír. Pero cuando Kai realmente sonrió, su rostro realmente parecía más amenazador de lo habitual, lo que ponía a todos un poco inquietos.
El grupo continuó su recorrido. Primero fue el recinto de los avestruces, luego la zona de los osos. Leonhard había pensado que los osos serían tan lindos como los ositos de peluche, pero la realidad fue completamente lo contrario. Al verlos, Adele se asustó, y por eso Kai tuvo que consolar suavemente a su hermana para tranquilizarla. Luego, el grupo continuó hasta la zona de alimentación. Todos estaban rodeados de animales, excepto Bruno y yo, que recibíamos poca atención. Mientras tanto, Kai estaba completamente rodeado por un rebaño de ovejas, luciendo tanto lastimero como ridículo. Aproveché la oportunidad para decirle a Kai que fuera a preguntar al personal cercano por más comida. Kai, sudando profusamente, se acercó pero no se atrevió a hablar, y luego regresó, sin poder abrir la boca. Justo en ese momento, Adele gritó al ser mordida por un conejo, obligando a todo el grupo a llevarla a casa de inmediato. Después de ese incidente, Adele hizo las paces con el cachorro de la casa. Se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente y se había enfadado con él sin motivo. Ahora volvamos a Kai. Sentí que Kai necesitaba más entrenamiento, así que le sugerí que empezara comunicándose con personas cercanas en el palacio, como las doncellas. Licht intervino de inmediato, enseñándole a Kai algunas frases que solía usar para coquetear con las chicas. Aunque un poco ridículo, pensé que valía la pena intentarlo. Así que Kai reunió todo su coraje y fue a hablar con dos doncellas cercanas. Repitió con confianza las frases recién aprendidas, pero su habitual mirada severa todavía las asustaba, haciéndolas huir aterrorizadas. Poco después, Kai se encontró con una doncella que luchaba por llevar una bandeja pesada. Inmediatamente se adelantó para ayudarla. A partir de ese momento, Kai comenzó a ayudar a muchas otras personas en el palacio. Sin embargo, debido a su apariencia fría y su porte algo rígido, sus amables acciones fueron malinterpretadas por los guardias. Sintiendo demasiado cansancio por asustar constantemente a los demás, Kai decidió tumbarse en el césped a descansar. Justo en ese momento, una doncella se acercó sigilosamente, le puso una manta suave y hasta le trajo una bandeja de té. Sin embargo, avergonzada, huyó rápidamente. Me acerqué y le expliqué pacientemente que, en realidad, Kai era muy bueno leyendo a las personas, pero por miedo a ponerlas en guardia, siempre las evitaba. Le sugerí que simplemente decir frases cortas como «hola» o «gracias» sería considerado educado, y tal vez entre esas personas habría alguien que realmente entendiera su corazón. Siguiendo mi consejo, Kai regresó a su habitación. Justo entonces, una sirvienta llegó para cambiarle las sábanas. Con todo su coraje, Kai le susurró tímidamente un agradecimiento por su diligencia en ayudarlo. Para su sorpresa, la sirvienta sonrió, ya no con miedo como antes, sino mostrando afecto hacia él. Lleno de alegría, Kai corrió inmediatamente a buscarme a mí y a mis 3 hermanos para compartir la feliz noticia. Su rostro se iluminó en una rara vista. El asistente de Víctor luego trajo el retrato de Adele enmarcado. Yo pinté el cuadro yo mismo. Noté una marca de quemadura en una esquina del lienzo y sospeché que una vela la había causado. Tal vez empujada por el perro en lugar de que el perro intentara destruir deliberadamente el retrato. Unos días después, cuando las habilidades de comunicación de Kai habían mejorado lo suficiente como para poder coquetear con chicas sin que salieran corriendo aterrorizadas, fue convocado por Víctor. Acompañados por mí, encontramos a Bruno ya allí. Víctor quería que todos discutieran un incidente que acababa de aparecer en las noticias. El artículo reiteraba un evento del año anterior cuando Kai y Bruno asistían a la academia militar. Según el artículo, el informe acusaba a ambos de haber amenazado violentamente a sus profesores para obtener calificaciones perfectas sin tener que realizar exámenes. Cualquiera que se resistiera sería golpeado. Se convirtió en una pesadilla para la academia, que solo terminó cuando Kai fue descubierto hiriendo gravemente a un compañero de clase. El periodista también escribió que todo el asunto había sido encubierto por las autoridades, afirmando que Kai y Bruno habían sido efectivamente suspendidos mientras que el estudiante herido había sufrido peores consecuencias, como la expulsión y la presión del gobierno. Al oír esto, Bruno protestó inmediatamente, afirmando que todo lo escrito en el artículo era completamente falso. Sin embargo, Víctor respondió con calma que no podía intervenir ya que la prensa tenía libertad de expresión. Aún así, la verdad innegable era que Kai realmente había golpeado a alguien. Yo, habiendo estado en silencio hasta ahora, dirigí mi mirada hacia Kai y le pedí suavemente que contara toda la verdad detrás de la historia. Fue cuando ambos acababan de empezar. Como Kai parecía aterrador, nadie se atrevió a acercarse a él. Pero notó que Bruno se lastimaba con frecuencia, siempre inventando excusas de que era por practicar esgrima. Una vez, cuando Kai esperó demasiado, fue a buscarlo y descubrió a su hermano menor siendo golpeado. Incapaz de reprimir su ira, Kai golpeó sin piedad al otro chico, lo que resultó en su suspensión mientras que el otro chico fue expulsado porque la escuela no aceptaba a Leonard ni a Licht. Bruno también abandonó la escuela. Víctor luego presentó una queja a los periodistas y esperaría su respuesta. Pensándolo bien, incluso el rey y los príncipes eran impotentes, todo estaba realmente caótico.
No es de extrañar que ahora los 4 hermanos estudien bajo la tutela de tutores reales. A partir de entonces, Kai se vio obligado a acostumbrarse a soportar los chismes y las calumnias tanto dentro como fuera del palacio. Víctor le ordenó que soportara en silencio por un tiempo para evitar causar más conmoción. Al mismo tiempo, me encontré leyendo otro artículo de periódico que revelaba que un delincuente se había infiltrado en el palacio. Después de irse, Kai expresó su deseo de volver a encontrarse cara a cara con el estudiante involucrado en el incidente para un enfrentamiento. Dejó claro que estaba dispuesto a soportar lo que fuera que la otra persona quisiera hacerle, y que, en absoluto, no tomaría represalias con violencia. Al escuchar eso, decidí acompañarlo como mediador para asegurar que el encuentro transcurriera sin problemas. Mientras se preparaban, los sirvientes cercanos se preocupaban por Kai, pero confiaban plenamente en él. En respuesta, Kai sonrió forzadamente y les dio las gracias. Esa sonrisa era hermosa, pero sus ojos fríos y agudos hacían que cualquiera que los mirara se estremeciera. Bruno entró de inmediato, asegurando a todos que esa era la mejor sonrisa que Kai podía hacer, y les pidió comprensión. En el lugar de encuentro, a mí y a un soldado se nos asignó la tarea de entrar primero para completar los trámites. El estudiante, al escuchar que Kai quería enfrentarse sobre el artículo de periódico, vaciló un poco pero luego aceptó un compromiso. Inmediatamente salí a llamar a Kai, pero justo en ese momento, el soldado que me acompañaba fue emboscado por un grupo de personas y arrastrado. Cuando Kai y yo regresamos, el chico dijo con calma que el soldado había entrado solo antes. Sin dudarlo, Kai y yo entramos, ahora sentados juntos en una conversación a 3 bandas. El estudiante explicó por qué había atacado a Bruno. Dijo que había rumores circulando en la escuela de que los miembros de la realeza podían hacer lo que quisieran, siempre recibiendo favores. Viendo que Bruno recibía constantemente buenas calificaciones, mientras los profesores se concentraban en dar clases particulares a los hermanos y descuidaban casi a los demás estudiantes. La envidia y el resentimiento se acumularon hasta que finalmente estallaron en conflicto. Quiso disculparse y cuando Kai se dispuso a dar la mano para mediar, de repente sacó un arma y su gente apareció para inmovilizarlos. A mí, a Kai y al soldado restante nos arrojaron al sótano y nos ataron. El chico pretendía usar a los 3 como rehenes para exigir un rescate, atreviéndose a arrestar al príncipe. Seguro que estaba harto de vivir. Desde que fue expulsado de la escuela, su familia también lo había repudiado. Quería tomar fotografías como prueba para extorsionar al rey. Sin embargo, cuando tomó las fotos, los 3 se mostraron burlones, impasibles sin mostrar miedo, lo que solo lo enfureció más. Decidió amenazarlos para obligarlos a sentir miedo, pero cuando se giró para amenazar a Kai, el rostro del chico permaneció tan tranquilo como siempre. Sin embargo, tan pronto como se giró para amenazarme a mí, Kai perdió inmediatamente la calma. Puso toda su fuerza en romper las cadenas que lo ataban. Pero recordando su promesa de no usar la violencia conmigo, se detuvo y trató de reprimir la furia en su interior. Viendo que Kai no se resistía, el chico lo atacó. Inmediatamente, bloqueé el golpe. Yo misma me había liberado de esas delgadas cadenas hacía mucho tiempo. Dando media vuelta, usé la misma cadena para atar firmemente al chico. Pensando que todo estaba resuelto, y que los 3 nos íbamos a marchar, de repente, los subordinados del chico irrumpieron desde todas partes. En esa situación desesperada, me giré hacia el soldado y le pedí que protegiera a Kai mientras yo me preparaba para enfrentarlos directamente. En ese instante, demostré mi verdadera capacidad. No solo era excelente en conocimientos y deportes, sino que mis verdaderas habilidades de combate eran incomparables. Me moví con agilidad y flexibilidad, esquivando cada bala, neutralizando cada ataque, sin permitir que ninguno me tocara. Yo solo derroté a todos los enemigos. Justo en ese momento, el soldado que había sido capturado antes regresó con refuerzos, pero ya no había nada que pudieran hacer. Todo había sido manejado limpiamente por mí. Con calma delegué la tarea, ordenándoles que llevaran a todos los prisioneros a la comisaría para que se encargaran de ellos. Kai intervino e invitó al chico a su palacio como guardia para empezar una nueva vida. Ya que no quería ser demasiado duro con los demás y quería darles una oportunidad para corregir sus errores. Kai valoraba sus conocimientos y habilidades, creyendo que servirían bien al país. Al oír esto, el chico se sintió algo aliviado. Unos días después, el artículo fue corregido para reflejar la verdad. Me encontré con el conde Rosenberg, quien quería saber más sobre mi pasado. Cuando me negué a responder, el conde Rosenberg me levantó de inmediato y dijo que me llevaría al palacio. De camino, el conde Rosenberg se rió y comentó que desde que llegué, los príncipes habían cambiado para mejor. Pero yo sabía muy bien que el conde Rosenberg estaba detrás de muchas cosas en el pasado, desde instigar a L a trabajar en el exterior, hasta usar a un profesor para convencer a Bruno de renunciar al trono. Solo el incidente más reciente relacionado con Kai seguía siendo incierto. El conde Rosenberg lo negó de inmediato, fingiendo no tener nada que ver, y luego desvió la conversación hacia un artículo reciente sobre un criminal que había irrumpido en el palacio. Antes de que pudieran discutir más, el carruaje llegó a su destino. Al bajar, encontré a Leonhard esperando. Tan pronto como iba a hablar, el conde Rosenberg me interrumpió,
revelando que conocía mi verdadera identidad y que yo había sido un maestro en una iglesia. El conde Rosenberg incluso afirmó que, al investigar más a fondo, había descubierto un secreto interesante sobre mí. A pesar de esto, mantuve la calma y le pedí amablemente a Leonhard que entrara primero. Pero Leonhard no iba a dejarlo pasar. Incómodo por las palabras del conde Rosenberg, decidió perseguirme, decidido a descubrir la verdad. Al darme cuenta de que Leonhard me seguía, di la vuelta para bloquear su camino y le pregunté directamente qué quería saber. Leonhard permaneció en silencio, sin responder, y luego se dio la vuelta y huyó repentinamente. Lo perseguí de inmediato, decidido a no dejar que se fuera en confusión. Leonhard quería saber sobre mi pasado como maestro en la iglesia, y yo confirmé que era cierto que me había ofrecido voluntario allí. Leonhard también quería entregar su tarea para que la calificara. Al ver a Leonhard progresar y dejar de odiar el estudio, me alegré mucho de que estuviera madurando. El siguiente fue Bruno. Estaba enseñando a algunos niños junto a Adele. Cuando llegué, Bruno admitió que no sabía qué hacer consigo mismo hasta que Adele y los niños le pidieron que les enseñara. Ese día, los niños del palacio rodearon a Bruno, bombardeándolo con preguntas personales. ¿Qué hacía habitualmente? Si tenía novia, ¿qué le gustaba comer más? Ante la avalancha de preguntas, Bruno se quedó en silencio y evadió, sin querer revelar nada. Los niños, que antes estaban entusiasmados, se sintieron rápidamente decepcionados, sus caras se ensombrecieron de aburrimiento. Viendo esto, le recordé que si mantenía esa distancia, incluso con unos pocos niños, no podía guiarlos, ¿cómo podría un día liderar toda una nación? Al escuchar esto, Bruno asintió levemente, y luego gradualmente se abrió, contando historias y charlando animadamente con los niños, devolviendo la energía a la atmósfera. El siguiente fue Kai. Dudó en confesar su verdadero deseo, volver a la academia militar. Sin embargo, nunca se atrevió a decírselo a su padre, sabiendo que Víctor se negaría rotundamente. Aún así, Kai anhelaba regresar para empezar de nuevo y aprender a hablar con la gente. Lo escuché y le aconsejé que este era un desafío que Kai debía superar por sí mismo. Si realmente quería ser rey, primero debía tener el coraje de enfrentarse a Víctor y convencerlo por sí mismo en lugar de depender de mí. Finalmente, en cuanto a Licht, fui proactivamente a la cafetería donde trabajaba. Observándolo por un tiempo, me di cuenta de que a través de este trabajo, Licht había madurado, entendiendo mejor la sociedad y la vida cotidiana de la gente común. Lo felicité y lo animé a seguir ese camino ya que era una experiencia invaluable. Licht sonrió levemente al escuchar eso, pero sintió algo extraño en su interior, como si mis palabras contuvieran una despedida. A la mañana siguiente, los 4 hermanos se reunieron. El tema que surgió fue lo que Leonhard había escuchado del conde Rosenberg sobre mi pasado. Los 4 estaban curiosos, pero sentían que muchos puntos seguían siendo vagos. Finalmente, decidieron colarse en mi habitación para verificarlo por sí mismos. Pensando que ciertamente no estaría allí, se detuvieron nerviosamente frente a la puerta, asintieron y se prepararon para entrar. Casualmente, yo estaba llevando una pila de libros como material. Por lo tanto, los 4 pudieron entrar directamente en lugar de colarse, y quedaron asombrados por el desorden de mi habitación. Al escuchar la razón de mi ajetreo preparando las conferencias para ellos, los 4 hermanos decidieron limpiar mi habitación. Bruno propuso un plan complicado, pero era demasiado engorroso, así que acordaron limpiar primero y organizar los detalles después. Les pedí a los 4 que no tocaran mi caja personal. Los hermanos pensaron que la caja podría revelar el misterio, así que intentaron abrirla, pero tocarla atraería mi atención, por lo que Leonhard me pidió que le rascara la espalda para distraerme, para que Licht pudiera abrirla. En cuanto los toqué, lo supe. Licht dijo que tenía sed y me pidió que le trajera agua, pero le ofrecí hacer té allí mismo. Leonhard me pidió que le trajera unos dulces, pero les dije que me encargaría de todo. Leonhard abrió la caja en secreto antes de que pudiera detenerlo. Dentro estaban los regalos que los 4 príncipes me habían dado, y cartas de antiguos alumnos. Todos me querían y querían ser como yo. Creo que todos mis alumnos me son valiosos, y los 4 príncipes no son una excepción. Cada uno tiene su propia personalidad y por lo tanto un gran valor para mí. Me siento honrada de haber enseñado a los 4, y para castigar su curiosidad, dije que prepararía muchos ejercicios adicionales. Los 4 príncipes continuaron ayudándose mutuamente a ordenar la habitación desordenada. Mientras tanto, le pedí a Kai que devolviera algunos libros a la biblioteca. Leonhard se ofreció voluntariamente con entusiasmo, tomó la pila de libros y salió corriendo feliz. Justo entonces, una sirvienta entró con una bandeja de té caliente y chocó accidentalmente con Leonhard. La colisión hizo que ambos cayeran y el té se derramara, causando una reacción en cadena que empeoró el desorden de la habitación. Al ver esto, intenté ayudar, pero los 4 príncipes insistieron en hacerlo ellos mismos y me detuvieron, diciendo que se encargarían de esto esta vez. Me empujaron de vuelta a mi escritorio mientras ellos limpiaban pacientemente. Pasaron muchas horas hasta la noche y después de muchos esfuerzos la habitación finalmente quedó ordenada. Luego sonreí y dije que les había preparado muchos deberes como un pequeño regalo para los 4, bromeando.
También les traje té y dulces como una pequeña recompensa. Durante un descanso, encontraron por casualidad un periódico viejo que había guardado. El artículo informaba que un criminal se había colado una vez en el palacio. Inmediatamente los 4 se echaron a reír, considerándolo una tontería. Si un criminal pudiera entrar en el palacio, ¿dónde podría esconderse? Yo solo negué con la cabeza, y les recordé lentamente que no creyeran nada sin pruebas sólidas. Luego, a medio bromear, los miré y dije, ¿y si el criminal del artículo fuera realmente yo? Los 4 pensaron que era una tontería y que yo estaba bromeando. Era imposible que yo fuera un criminal. Al día siguiente, utilicé la historia del periódico como ejercicio para los 4 príncipes. Les advertí severamente que tales noticias nunca debían tomarse a la ligera, porque si algún día se convirtieran en reyes e ignoraran tales rumores, podrían empujar involuntariamente a todo el país al peligro. La tarea que les encomendé fue que cada uno de los 4 debía entrar en la ciudad, o utilizar sus propios métodos para investigar el asunto reportado en el periódico. Kai fue el primero en hablar. Quería reunirse directamente con quien escribió el artículo. Sin embargo, tras una cuidadosa revisión, el periódico no especificaba el nombre del autor. Aún así, Kai logró averiguar la identidad de la persona que editó el manuscrito. Por ello, decidió reunirse con esa persona para preguntarle más. Al final del día, regresó con una información importante. El autor original había renunciado inmediatamente después de completar ese artículo, y en ese momento, nadie sabía dónde estaba. Licht todavía se mostraba despectivo, creyendo que el asunto no valía su atención. Por el contrario, Bruno lo encontró extremadamente sospechoso, por lo que insistió en que debían encontrar al autor. Al día siguiente los 4 hermanos buscaron por todas partes, preguntando en muchos lugares, pero sin obtener resultados. Inesperadamente, fue Licht quien descubrió una pista. Entusiasmado, reveló que el autor había cambiado de nombre y que a veces aparecía en el salón principal de la ciudad. Sin perder tiempo, los 4 fueron allí y se quedaron esperando hasta que él se fuera. Rápidamente le bloquearon el paso y lo detuvieron, bajo severas amenazas de que si no decía la verdad, sería liquidado. El hombre se vio obligado a confesar. Él admitió que solo recibió la invitación de una figura misteriosa. Debido a la tenue luz, no pudo ver claramente el rostro de la persona, solo recordó que el desconocido le pidió que escribiera un artículo insinuando que antes de que el rey Víctor ascendiera al trono, un criminal había aparecido en el Festival de la Cosecha, y ahora ese criminal se había colado en el palacio. Pero al investigar, no encontró ninguna información. Por lo tanto, sospechó que eran noticias falsas. Los 4 hermanos entraron al archivo del palacio y encontraron el expediente del criminal del Festival de la Cosecha. Y entonces Bruno descubrió accidentalmente mi nombre. Fui arrestado por secuestro e intento de asesinato de un príncipe. El incidente ocurrió antes de que Víctor ascendiera al trono y ese príncipe era el joven Víctor. Sin querer aceptar la verdad, los 4 hermanos se sentaron a debatir una vez más. Para entonces, estaban casi seguros de que el criminal mencionado en el artículo no era otro que yo. Recordaron que desde el principio hasta el final, yo siempre fui quien les asignaba las tareas, siempre les advertía que investigaran, pero nunca me ponía en peligro. Pensándolo bien, no fue diferente a una sugerencia. La persona que buscaban era en realidad yo, porque nunca pondría en peligro a mis queridos discípulos. Sin embargo, todavía no podían entender por qué su maestro haría tal cosa. Los 4 corrieron inmediatamente a buscarme para pedir una explicación. Pero cuando llegaron a mi habitación, yo no estaba allí. Aún confundidos, descubrieron que Víctor había regresado al palacio. Los 4 decidieron ir a ver a su padre para preguntar la verdad. Sin embargo, al enfrentarse a él, Víctor se mantuvo firmemente en silencio, sin querer romper su antigua promesa. Tan pronto como la atmósfera se volvió tensa, el asistente de Víctor llegó de repente con una carta que yo mismo había dejado. Solo entonces Víctor finalmente abrió la boca y comenzó a contar a sus 4 hijos la verdad que había estado oculta durante mucho tiempo. Contó que en su juventud, a menudo se escabullía a la ciudad para observar la vida cotidiana de la gente. En uno de esos viajes, un ladrón le robó su reloj de bolsillo. Siguiendo el rastro de la persecución, Víctor se encontró con un joven delgado y fue un encuentro fatídico. Ordené a los 2 niños que devolvieran el objeto robado a Víctor. Quería que Víctor volviera a casa, pero en cambio, él me siguió hasta donde vivían los niños huérfanos. Soy responsable de liderar al grupo y les prohibí cometer delitos. Al ver a Víctor hambriento, le di una manzana. Pero Víctor solo le dio un mordisco y se la pasó a una niña cercana. En los días siguientes, Víctor salía sigilosamente del palacio para ayudarme. Me enseñó cómo ganar dinero para cuidar a los niños. Al presenciar esta realidad, Víctor se prometió a sí mismo que cambiaría el país cuando ascendiera al trono. Poco a poco me convertí en el único amigo de Víctor y en la única persona con la que podía sincerarse. En ese momento, se acercaba la fiesta de la cosecha y, queriendo ayudar, Víctor me dio su valioso reloj de bolsillo de oro a cambio de una botella de vino barata como forma de proporcionarme dinero para cuidar a los niños huérfanos bajo su protección. Unos días después, el palacio descubrió repentinamente que Víctor había desaparecido. Toda la corte entró en pánico de inmediato, asumiendo que el futuro rey había sido secuestrado.
y de inmediato desplegaron soldados por todas partes para buscarlo. Mientras tanto, Víctor y yo fuimos descubiertos por casualidad. Los soldados al vernos malinterpretaron y pensaron que yo era el secuestrador, por lo que nos persiguieron. Durante la persecución, el reloj de bolsillo de oro de Víctor cayó al suelo. Esa escena solo reforzó la creencia de los soldados de que yo era el culpable que había secuestrado al príncipe. Todos desenfundaron sus armas, dispararon al aire para obligarme a detenerme. Sin embargo, en ese preciso momento de peligro, Víctor se lanzó hacia adelante, usando su cuerpo para protegerme. Arrojados a una situación de castigo colectivo, los soldados, que no querían asumir responsabilidades, inventaron que estaba usando a Víctor como escudo humano para escapar. Esa calumnia desató mi furia, y contraataqué con vehemencia. Solo cuando Víctor gritó fuerte, vacilé. Y poco después, fui atado y arrastrado a la prisión. Durante los días en prisión, no guardé rencor ni intenté justificarme. Solo recé en silencio, deseando que Víctor regresara al palacio sano y salvo. Más tarde, cuando Víctor se recuperó, vino personalmente a la mazmorra para liberarme. Cuando la verdad salió a la luz, Víctor le explicó todo a su padre, y fui completamente absuelto. Un año después, tras el ascenso oficial de Víctor al trono, como gesto de gratitud, construyó una iglesia donde podía enseñar. Desde un niño huérfano que era analfabeto, me convertí en un respetado maestro, admirado por todos como soy ahora. Sin embargo, entre Víctor y yo existía un pacto secreto. Decidieron no revelar nunca la verdad de ese año, porque sabían que solo causaría controversias innecesarias, y si llegaba el día en que la verdad tuviera que ser expuesta, yo abandonaría el palacio. Ahora ha llegado ese momento. Dejé el palacio en silencio, y renuncié a mi cargo de tutor real. No quería que el pueblo supiera que los futuros príncipes del reino habían sido educados por alguien que una vez fue un criminal. Por eso elegí irme, para preservar el honor de la familia real y el mío propio. Mañana será la última clase. Por lo tanto, Víctor instruyó a sus hijos para que se prepararan bien. Esa noche, los 4 príncipes dieron vueltas en la cama, incapaces de dormir. A la mañana siguiente, se dirigieron juntos a la clase donde los esperaba. Al verme, los 4 relataron que Víctor les había explicado el malentendido de hace mucho tiempo. Sin embargo, no quería que vieran el problema únicamente a través de las emociones. Les recuerdo severamente que intenten ponerse en el lugar de un rey, y piensen qué harían si realmente un criminal se infiltrara en el palacio. Escuchen, al oír esto, él fue el primero en responder. Sin dudarlo, dijo directamente que sin duda expulsaría al criminal. Asentí levemente y luego expliqué que mi propósito al asumir el papel de tutor era formar a los 4 para que se convirtieran en reyes dignos. Un verdadero rey nunca debe permitir que las emociones dominen la razón al tomar decisiones. Luego, me volví para evaluar a cada uno. Con Leonhard admití que aunque a veces era ingenuo, su fortaleza residía en su capacidad para reconocer sus propias fallas. Además, Leonhard posee imaginación y habilidades especiales, características que lo ayudarán a convertirse en un buen rey en el futuro. En cuanto a Ele, dije que era humilde, trataba a todos por igual y siempre sabía escuchar. Si Ele ascendiera al trono algún día, el país se convertiría en un lugar donde nadie sufriera discriminación ni prejuicios. Siguiente fue Bruno, una persona con un conocimiento profundo, que nunca descuidaba sus estudios, y podía transmitir conocimientos a otros con la capacidad de juzgar y tomar decisiones correctas. Al convertirse en rey, aportaría un país justo. Finalmente, Kai, una persona con un corazón bondadoso y la fuerza para superar la adversidad. Si se convirtiera en rey, usaría esa fuerza para traer paz a todos. Y así, la última lección concluyó. Esa tarde, dejé oficialmente el palacio. Al anochecer, Víctor entró a la habitación para reunirse con sus 4 hijos. Inmediatamente se dio cuenta de que cada uno tenía un semblante sombrío. Ninguno estaba contento con la partida de su tutor. Víctor suspiró levemente y luego anunció que un nuevo tutor, recomendado por el conde Rosenberg, pronto vendría a reemplazarme. Solo esperaba que los 4 príncipes pudieran llevarse bien con el nuevo y continuar sus estudios. Sin embargo, los 4 se opusieron de inmediato. En sus ojos, nadie más que yo era digno de ese papel. Por lo tanto, al saber que el consejo aún no había tomado una decisión final sobre el nombramiento, discutieron y decidieron presentar su opinión ante el consejo. Su objetivo no era solo protegerme, sino también demostrar que yo era realmente la elección perfecta para el puesto de tutor real. Entendían bien que un tutor real no era simplemente alguien que enseñaba letras y conocimientos, sino alguien que guiaba a los príncipes paso a paso hacia la madurez, haciéndolos dignos del trono. Por lo tanto, si los 4 podían demostrar ante el consejo que realmente habían cambiado, madurado y progresado bajo mi guía, el consejo tendría que admitirlo y consentir mi permanencia. Juntos prepararon una presentación lo suficientemente convincente como para ganarse el apoyo del consejo. Víctor también se sintió satisfecho de que sus hijos se hubieran esforzado tanto. Mientras tanto, yo había regresado a la iglesia. Víctor vino a verme, me saludó, y me informó que esa tarde habría una reunión para elegir al nuevo tutor, y que los 4 príncipes estaban conspirando algo. Quería que Víctor los detuviera para que no hicieran nada imprudente.
Pero Víctor se negó, diciendo que si quería, podía asistir a la reunión y verlo por mí misma. En ese preciso momento, el conde Rosenberg se levantó para proponer a otro candidato para el puesto de tutor. Este último recibió rápidamente el apoyo de muchos miembros del consejo y consideraron incluso nombrarlo allí mismo. Sin embargo, inesperadamente, aparecieron los 4 príncipes. Según la ley, no tenían derecho a nominar directamente a un maestro, solo podían presentar a una persona. La decisión final recaía en el consejo. A pesar de ello, expresaron firmemente sus deseos. Querían que yo regresara. El conde Rosenberg contraatacó inmediatamente, exponiendo mi oscuro pasado, afirmando que solía ser un criminal e incluso señalando que no tenía ninguna cualificación oficial. Esto solo aumentó la indignación de muchos miembros del consejo. Sin embargo, los 4 príncipes no flaquearon. Uno por uno, refutaron, afirmando que todos cometían errores en el pasado, pero lo que realmente importaba era cómo se levantaban y cambiaban. Enfatizaron que esta vez no pensaban como niños ingenuos, sino como herederos al trono. Por eso no querían que una decisión equivocada hoy tuviera consecuencias graves para el reino en el futuro. Finalmente, los 4 repitieron mi última lección de que un rey nunca debe permitir que las emociones dominen la razón y siempre debe aspirar a construir una nación fuerte. Declararon que solo gracias a mí realmente entendieron y se dieron cuenta de esto, y solo yo era digno de guiarlos en el camino correcto para convertirse en reyes dignos. Su discurso fue elogiado y aplaudido por el príncipe heredero. Desde arriba, escuché cada palabra de los 4 príncipes, y no pude evitar conmoverme. Todo lo que había cultivado a lo largo de los años finalmente había dado sus frutos. Los 4 aprendices, antes inmaduros, ahora podían pararse ante el consejo y hablar con la compostura de verdaderos herederos. Cuando la sesión fue temporalmente suspendida, Víctor salió y se encontró inesperadamente con su hijo mayor junto al conde Rosenberg. El príncipe heredero no pudo ocultar su asombro al saber cuánto habían madurado sus hermanos. Justo en ese momento, Víctor fue convocado de regreso para participar en la votación. Antes de irse, el príncipe heredero habló con franqueza, prohibiendo al conde Rosenberg que interviniera más. Quería competir de manera justa con sus hermanos, sin depender de las intrigas del conde Rosenberg. Al día siguiente, se anunció la decisión final. Los tutores reales entraron en el aula familiar. Al verme, los 4 príncipes se levantaron de inmediato, sus rostros radiantes, vitoreando en bienvenida. Estaban inmensamente felices de recibir a su maestro.